nombre de Cristo Jesús. Santificado su nombre. Recibe Dios la gloria y la honra en esta hora. Te alabo y te exalto, Dios entero, digno de adoración y alabanza. Gloria a Cristo Jesús. Santificado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. Bendito sea el poder del Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, Padre. Guía mi corazón y mi pensamiento, Padre, y a las almas que han de escuchar este live. En el nombre de Cristo Jesús. Continuamos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Me hago hacia un ladito para que alcancen a ver la imagen que hemos preparado en el nombre de Cristo Jesús. Hemos preparado un testimonio de las víctimas. Hemos preparado un testimonio de los miembros. Cómo hoy en la actualidad, entre los mismos miembros de la secta, hay una guerra, señores. Y hay una guerra porque caen en el engaño ellos mismos, tratando de trastornar la situación y poner como víctima al líder y orillando, haciendo a un lado a las víctimas, pisoteándolas, no considerando el derecho humano de las víctimas, de las muchachas, de las jóvenes, de las adolescentes. Por ello me encuentro con la necesidad de hablar este tema, señores, como ministro de Jesucristo, apoyándome en las Santas Escrituras, en el libro de los Efesios, capítulo número 5. Efesios capítulo 5 verso 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Te estoy identificando, damas y caballeros, primeramente la doctrina cristiana, el evangelio de Jesucristo, para que usted alcance a descifrar, a entender cómo es la doctrina cristiana y cómo es la doctrina de las sectas, de las denominaciones, organizaciones. Y aquí te muestro la cueva. ¿Y por qué le digo cueva? Porque así me enseñó el Maestro Jesucristo, identificando que el templo autorizado en el año 1000 aproximado antes de Cristo, el único templo autorizado por Dios al hombre único que Dios autorizó, como fue Salomón, para hacer un templo. Y ese templo, en los tiempos de Cristo, lo quisieron trastornar en una cueva de ladrones. E imagínate, hoy con estos edificios de madera y cemento y varilla, cómo los han trastornado en cueva de ladrones. Es total un fraude, un engaño. Es un fraude hacerle creer a la gente ignorante que el templo de Dios son estos edificios, son estas construcciones de cemento y varilla. Lejos de la doctrina cristiana, señores, el templo de Dios no es una construcción, por más bonita que esté, por más lucecitas y piedras de oro y diamante le pongas, esa cosa en forma de pastel, de cono,
no es el templo de Dios. El templo de Dios que nos enseñó primeramente Jesucristo es nuestro cuerpo. Los apóstoles nos enseñaron que nuestro cuerpo, este cuerpezote que miras, es el templo del Espíritu de Dios. Nomás ahí alcanza a identificar cuánta herejía, cuánta doctrina torcida no han llenado el mundo para seguir un fanatismo religioso. Tu servidor ministro de Jesucristo no es para andar haciendo templos, edificios, andarme adueñando de propiedades, haciendo dinero, cobrando diezmos y ofrendas. No, Señor. El ministro de Cristo está para apacentar, para hablar la doctrina. Hasta ahí, señores, hasta ahí. El mismo Pablo nos dijo, teniendo sustento y abrigo, contento, ministro Timoteo. Pablo decía, mis manos me han servido para trabajar y no ser carga al creyente. Ese es un ministro de Cristo. Mas los falsos apóstoles, los falsos ministros, ahí están, señores. La estrategia, hacer edificios para amontonar gente, manipularla, trastornarla, meterle ideas que deben de darle gloria, honra, alabanza al ministro, deben de darle dinero, riqueza, diezmos, ofrendas, y poquito más con este varón que todavía pedía un servicio de concubinas y doncellas. Vamos a estar analizando, tengo el testimonio, señores, 100% verídico, lo que se habló en la corte de los Estados Unidos frente al líder La Luz del Mundo. Tengo esta grabación, ahorita te la voy a poner para que la escuches y vamos a estar analizando el juicio de este líder falso apóstol, cómo las víctimas lo están acusando, lo que están diciendo, todo lo tenemos preparado para compartirlo. Les invito a que estés atento. Siempre trato de que sea 1 hora, señores, 1 hora para desarrollar un tema, una predicación, un estudio. Te invito a que estés con nosotros en esta hora y te invito también a que te suscribas como seguidor. Tu servidor, reitero, es ministro de Cristo. En mi canal no vas a encontrar baile, no vas a encontrar recetas de comida como chef, no vas a encontrar autos, nada, solamente la doctrina de Jesucristo predicada por tu servidor, cumpliendo el ministerio que Dios me ha dado en esta vida de trabajar para enseñarte el evangelio. Me siento dichoso, señores, de no predicar una organización. Nunca me vas a escuchar hablándote de una organización o con un logo como el nazi, que tenía su logo los nazis, como los Illuminatis que tienen también el ojo que todo lo ve, como cada secta, como esta secta tiene las iniciales en el templo, en el púlpito, las iniciales de SJ, unas letras, como cada secta tienes iniciales, que la I, la G, la B, que es Iglesia Bíblica, donde el bastardo pastor llamado Michelin, de apellido Michelin, que está trastornando a la gente pidiéndole gloria. Es un fraude, señores. ¿Cómo yo voy a estarte pidiendo que me honres, que me des gloria, que me des alabanza porque soy ministro? No, Señor. Si el mismo Cristo no aceptó gloria de los hombres, ¿cuánto mayor nosotros que somos parte del ejército, de las filas, donde nuestro comandante es Jesucristo? El mismo Cristo, señores. Ya te di un estudio sobre la gloria de los hombres.
Aquí en mi canal en YouTube lo puedes encontrar, ese estudio donde el mismo Cristo, señores, el mismo Cristo no aceptó gloria de los hombres y refutaba contra los fariseos, la secta. Ustedes lo que buscan es gloria, honra, fama, admiración entre ustedes mismos. Buscan gloria de los unos y de los otros, por ello no aceptan mi doctrina. Jesucristo decía: yo no vine para ser servido, yo no vine para que me atiendas como un rey, vine para servirte, para dar mi vida por ti. El mismo Cristo, señores, el comandante de los ministros. Por ello le digo, nosotros como ministros estamos para servirte, no para servirnos de ti, no para estarte cobrando diezmos, reclamándote gloria y honra, señores. Qué tremendo es la secta, Señor. Continuamos. Primeramente, te leía una parte de la Escritura donde el Evangelio de Cristo nos identifica que los fornicarios, los adúlteros. ¿Qué es un fornicario? ¿Qué es un adúltero? Aquel que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, aquel que tiene relaciones no teniendo una pareja formalmente delante de Dios como su esposa. Aquellos que practican la promiscuidad, que se meten con una y con otra y con otra, esos son los fornicarios. Las acusaciones de este hombre son por fornicación, por promiscuo, por tener relaciones con varias mujeres. Ese es el delito, por si no lo sabía. De eso se le condenó, se le comprobó, señores. Se le comprobó su maldad. Y yo te estoy mostrando con la Santa Biblia que el Evangelio, yo no sé por qué este hombre se tomó la investidura de apóstol y el Evangelio de Cristo para presentarse al mundo. Tenlo por seguro que ni en mi mente entraría a hablar de él si él dijera: bueno, yo soy ingeniero científico y tuve algunos amorillos, tuve algunas concubinas, viví una vida de promiscuidad y cometí el error de tocar mujeres con una edad no correspondiente a la sociedad. Cometí este error y hoy se me está juzgando. Mira, no tendría yo ni por qué ponerlo en mis labios, porque él era científico, era arquitecto, hacía edificios en Dubái, edificios muy grandes. Mira, pero este hombre que se autonombró como apóstol y manipula gente diciendo que es Cristo, ahí es donde entramos nosotros, los ministros de Cristo. Espérate. No me confundas el verdadero evangelio, por favor. La doctrina verdadera de Jesucristo nos muestra en el libro de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, nos muestra que el ministro, es necesario que el ministro sea marido de una sola mujer, no de varias, no de concubinas. No tomar la ley de los reyes en el tiempo antiguo, que los reyes tenían concubinas y doncellas. No como el rey Salomón que tenía 800 concubinas y 300 esposas. Esa fue una ley antigua. No me mezcles, por favor. A ver, espérate. Aquí está un ministro de Cristo para explicarte la doctrina perfecta y verdadera a la cual la humanidad tiene la responsabilidad de practicar para heredar la vida eterna y para tener paz en la tierra, señores. Sí,
Cuando nosotros respetamos los mandamientos, Dios prospera la ciudad, al pueblo que lo hace. ¿Cómo está hoy el mundo? ¿Cómo está la organización LTHG, LGTBHJ? ¿Qué es lo que está enseñando? Todo lo contrario a los mandamientos de Dios. Por ello está el mundo tan corrompido. Por ello están las guerras, las enfermedades, señores. La tierra se está contaminando. Estamos provocando a la ira de Dios. ¿Qué aconteció en Sodoma y Gomorra, señores? ¿Qué aconteció en los tiempos de Noé? ¿Por qué Dios mandó juicio, castigo hacia el mundo? Porque había gente que respetaba, había gente que vivía conforme Dios manda. No, vivían en un desorden. Por ello es importante conocer la voluntad de Dios. Te comentaba, la Escritura nos habla en Efesios capítulo 5, verso número 11. Efesios 5:11 nos dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es una vergüenza, mi amigo. Y esta palabra la estoy leyendo, no te escandalices. Estoy leyendo la Santa Biblia. Reitero, Efesios capítulo 5, verso número 12. Porque vergonzoso, porque es una vergüenza lo que hacen estos en secreto. Estos hombres que se llaman ser apóstoles, que se presentan como apóstoles de Cristo. Es una vergüenza lo que ellos hacen en secreto. Pero Dios cuando todo lo trae a la luz, porque la luz manifiesta todo, dice el apóstol. Mira, verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, mi hermano, de la luz del mundo, por lo cual, sectario, fanático, religioso, despiértate. Despiértate, tú que duermes. Levántate en el nombre de Cristo, nos dice el verso número 14. Este es el propósito. Que mis amados hermanos de la secta La Luz del Mundo, despiértate en el nombre de Jesucristo. Deja de estar atrapado, encadenado en la secta. Vive la libertad gloriosa, señores. Hay una libertad maravillosa, y te lo dice un ex ministro de la secta La Luz del Mundo. Hay una libertad gloriosa, perfecta, santa, para servir a Jesucristo, disfrutar de las bendiciones que Dios da. Reitero, vergonzoso, es una vergüenza, señores, hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por ello, vamos a analizar en este momento esas obras de las tinieblas y cómo dentro de la secta, dentro de los miembros, hay una guerra. Ahorita te voy a poner un video donde los miembros que hacen sus canales por YouTube, ellos mismos están en guerra, están discutiendo y todo pretendiendo poner al criminal como víctima. Vamos a escucharlo para que más o menos te des una idea de lo que estoy hablando. Vamos a escucharlo en el nombre de Jesucristo. Pon atención.
respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales del dirigente de la Iglesia a la luz del mundo, pues se ha visto cómo se están violentando sus derechos en aquel país norteamericano. Por ejemplo, en las últimas audiencias en la Corte de Los Ángeles, California, se vio cómo le cortaron el cabello de manera salvaje, rapándole su pelo al dirigente Nazón Joaquín García. Pero lo peor de todo, que muchos medios de comunicación se burlaban y se mofaban por este hecho, el cual nos recuerda a un pasaje de la Biblia cuando el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 27. Le voy a ser sincero, hermano. No lo he dicho, pero yo creo que pues, en esta ocasión sí lo voy a decir, pero lo han maltratado, hermano. Lo han maltratado. Sí, Esto es lo más grave que me molestó, hermanos. Empezó a decir Boca Suelta que al apóstol de Dios le pegan en la cárcel, que lo maltratan, que lo golpean, que lo ha visto que viene con moretones en la cara, que viene con golpes en el brazo izquierdo. Vean hasta dónde habla ¿Quién le dijo? ¿Acaso ustedes han escuchado alguna vez que el apóstol de Dios nos haya dicho en sus cartas que le pegan? Lo ha dicho el Consejo de Obispos, lo ha dicho la prensa de la iglesia. ¿De dónde saca esto que le pegan al varón de Dios? Lo está orillando para que, si no lo han hecho, le está dando ideas a los otros detenidos para que lo hagan. Vean qué irresponsable es Qué irresponsable, me da mucho coraje. Ahora entienden por qué ayer le dije canalillo, que no sirve ese canalillo, es un canalillo inútil. Por lo mismo, ¿de qué utilidad es esto que está diciendo que al apóstol de Dios le pegan y que él se dio cuenta y ni da del apóstol de Jesucristo? Están poniendo en riesgo su seguridad. Está poniendo en riesgo también su vida. Está poniendo también en juego, está involucrando a los hermanos apoderados legales. Les está diciendo, vean cómo lo golpean y por qué no dicen nada, por qué no ponen su queja en derechos humanos. O sea, vean todo lo que desencadena. Está diciendo con eso automáticamente. Fíjate, damas y caballeros, estamos escuchando a los miembros que tienen canales en TikTok, en YouTube. Estos miembros que hacen que se sienten sabios, están peleando entre ellos. Uno le está diciendo, ¿por qué dices que maltratan a Nazón? ¿Dónde estás poniendo a los apoderados, a la firma, a los millones que pagó la secta con el abogado mejor de los Estados Unidos, como es Jack, este hombre? ¿Cómo es posible que digas que la Iglesia a la Luz del Mundo pagó 80 millones de pesos para sacar a Nazón y tú estés diciendo, nomás porque tienes boca grande, estés diciendo que ese abogado no hace nada porque maltratan a Nazón? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás provocando a que la misma internos donde está Nazón le hagan daño por lo que estás diciendo. Y está esa guerra, pero este hombre tratando de defender, de poner como víctima al criminal. Ahorita lo vamos a ir desarrollando, vamos a escuchar el testimonio, señores. El error tan grande que hacen estas dos personas y la membresía que está atrapada, el error tan grande, el pecado tan grande, es un pecado de condenación estar defendiendo a un criminal. Por ello Pablo, te leí hace un momento, no participes en las obras de infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No disimules, mi hermano. No te hagas al
que la Virgen me está hablando y no estás viendo las obras infructuosas de las tinieblas? ¡Qué vergüenza da hablar de lo que hacen en tinieblas! Óyelo bien. Y me da vergüenza ponerte el testimonio de estas hermanas que conocí. Reitero, soy ex ministro de la luz del mundo. Muchos años me paré frente a ellas en la oración de 5, de 9, de 6, en los 6 de abril, en las dominicales, para que hoy me haga el disimulado y decir, son mentirosas. El santo es el criminal. Es tremendo esto, señores. Aún la doctrina cristiana nos ordena que no participemos, sino reprendamos esas obras y no estemos haciéndonos a los disimulados. Y no seguir con el engaño, la herejía, decir que este criminal es un apóstol. Por favor, señores, no tienen vergüenza, no tienen dignidad. ¿Cómo es posible? A veces yo entro en TikTok, hombres de mi edad ya maduros, señores, déjalo para un niño. Hombres de mi edad todavía tratando de engañar a la gente. Y lean lo que dice Mateo 10:45. El que recibe a él, recibe a Dios. Por favor, mi amigo, ¿cómo comparas a un criminal, a una persona que cometió ahorita te lo voy a poner, para que veas que no es una mentira lo que te estoy hablando. Los abogados que cobran millones, señores, para defender a una persona, no pudieron. Y hoy estamos viendo las consecuencias. Continuamos, escucha. Gente sin saber él, porque no sabe de derecho, está diciendo, hey, Alan Jackson, no te das cuenta, mira a tu cliente, le pegan allá adentro y tú no haces nada. En la moción no incluiste nada. Vean, eso me llena de celo escuchar que una persona hable con imprudencia. Los que al principio pensaban que yo era el imprudente, ahora dense cuenta por qué yo hablé así ayer, que ese canalillo no sirve, no tiene utilidad por este tipo de contenidos. Pero júzguenlo ustedes. Vean cómo poca suerte. Le han hecho daño aún en su físico. Sí. Le han hecho mal, le han hecho mal, aunque él nunca los va a decir. Nunca Sí. los va a decir. Y ahí no aplaudo tampoco a Mario Montero. Le dice sí. O sea, está repitiendo lo mismo. Tanto Mario como Vinci son imprudentes. En este momento lo están escuchando. Él dice sí. Ayer era para que lo hubiera corregido como lo hizo al principio, donde yo le aplaudí a Montero. Yo le aplaudí, le dije, así está bien. Qué bueno que le dijo, Vilchis, no te adelantes, no hagas prejuicios. Ahorita se barrió también Montero y dijo, no, sí es cierto, sí. Dice, es que le pegan, sí. Es que lo maltratan, sí. Vean, qué forma tan horrible de los dos. Pero yo le digo, las pocas veces que he visto los videos de la audiencia, he visto cómo la gente de ahí le ha marcado la cara, le ha marcado el cabello, le ha marcado el brazo del parte izquierdo, o sea, le han hecho un mal, lo han maltratado dentro de ese lugar. Probablemente dirán, no es cierto, hermano, porque nos ha enviado la carta, le han dicho. Nos dice aquí un participante del live, dice, les lavan la cabeza a la luz del mundo. Sí, desgraciadamente, mi amigo,
Es importante este comentario, lo que dice este varón. Les lavan la cabeza. Fíjate la estrategia que usa la luz del mundo para lavarles la cabeza. Fíjate esta estrategia diabólica. Y los miembros que me están escuchando, porque yo sé que aquí hay miembros que me están escuchando, ustedes no me van a dejar mentir. ¿Cómo les lavan la cabeza? Fíjate bien, mi amigo, este que escribió, les lavan la cabeza la luz del mundo. ¿Sabes cómo se las lavan? A las 5 de la mañana. Fíjate bien, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde, todos los días tienen que hacer presencia en las cuevitas que tienen por toda la república, por todas las naciones. 3 veces al día. Mandamiento de hombre, porque de eso no nos enseña el evangelio, de ese fanatismo no. Reitero, el templo somos nosotros y no esos edificios. Pero ¿por qué ellos hicieron esos edificios? ¿Por qué pusieron horarios? ¿Por qué te ordenan a cumplir una asistencia? Para lavarte la cabeza. Tiene toda la razón, mi amigo, ese que puso ese comentario. Los reúnen para lavarles la cabeza, para meterles psicológicamente. Ahí están todos los días. Naasón es apóstol, no hagan caso, es mentira, es inocente, es honorable. Naasón es apóstol, es inocente, es honorable. Naasón es apóstol, es inocente, es honorable. La hermana, la hija de la hermana Panchita, están mintiendo, es mentira. No es cierto. La sobrina de Naasón está mintiendo. Y ahí están, hermano. Todos los días. Los 365 días del año. A las 5 de la mañana. A las 6 de la tarde. A las 9 todos los días. Hasta psicológicamente. La otra vez escuchaba un ministro burlándose. Óigame bien. Burlándose de una ancianita. Fíjate. Decía este ministro. Fíjense cómo la ancianita ha caído ya en esa enfermedad que pierden la memoria, que no sabe nada. Pero lo único que repite es: Naasón es apóstol, Samuel es apóstol, Naasón es apóstol, Samuel es apóstol, Naasón es apóstol, Naasón es... Así está la ancianita, ya de 90 años, y ellos se reían. Fíjense, el poder que tiene el estarles metiendo en la mañana, en la tarde, en la noche, en su casa, en todo lugar, esas ideas, señores. Es tremendo, mi amigo, es tremendo. Estamos escuchando a estos miembros, señores, que yo he hablado, hace poco hablé con el joven ese que le dice el otro miembro, parece que es ministro, le dice que boca suelta, que tu canalillo, que no sirve de nada. Con esa persona la otra yo estaba interactuando en un live, pero me desconectó porque le dije: oye, te estás escandalizando. Estábamos hablando con un joven que tenía tendencias gay, de pirulín, si me has de entender, ¿verdad? Porque esa palabra no... tenía tendencias de volteadito. Y aquella gente atacándolo. Y yo les decía: oye, espérense. Porque entré al live. Le digo: oye, espérate, mi amigo, esta persona es una persona inconversa, es una persona del mundo, es una persona que está interactuando con nosotros, que representamos a Cristo supuestamente, y tú lo estás mandando a condenarlo. Oye, ¿por qué no te escandalizaste así cuando Naasón hizo que su sobrina tuviera una intimidad con un perro? ¿Por qué no te escandalizas y refutas así como lo estás haciendo con este joven? ¡Pum! Me desaparecieron del live por lo que dije. Dije: mira, es que me dio cierto celo, mi amigo. ¿Por qué a esa persona, a ese jovencito que estaba indagando, preguntando: oye, ¿habrá alguna religión que me aceptará? Mira, y preguntando sobre esa desorientación, por eso se le dice desorientación sexual. Y estos sectarios de la luz del mundo estaban como 5 y no, hablándole pero feo. Uno le dijo: es que el trasero, ¿cómo vas a usar el trasero para comer? Así, ¿cómo vas a usar el ano para comer? No es para eso, ¿verdad? Si no es para otra cosa. Así, ¿cómo vas a sostener
usted ese uso, esa intimidad. Cuando yo le dije, espérate, tranquilo, es un inconverso, es uno del mundo, cálmate. ¿Por qué no refutas de esa manera cuando tu líder obligó a su sobrina a tener una intimidad con un perro? ¡Pum! Que me desconectan los señores. ¿Cómo hablarles la verdad? Eso les duele pero señores, se están presentando como una organización cristiana, señores. Tu servidor como ministro, tengo que identificar lo que es la verdad. Por ello a veces me doy tiempo platicar con la gente allá afuera por medio de los live, por medio de TikTok, videos, porque tenemos un ministerio, señores, y tenemos que dar testimonio mientras tengamos vida. Decía el salmista, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Acaso el polvo se va a poner a alabarle al Señor? ¿Acaso el polvo va a anunciar su verdad? No, Señor. Y esto es lo que acontece hoy en la actualidad. Vamos a continuar con esta... Pero también, sí, hermanos, que no nos va a decir. No nos va a decir, hermanos. Pero los que vemos, los que estamos viendo partes de los videos de las audiencias, nos damos cuenta de la condición en la que él se encuentra. ¿No? Por ahí dice el señor Medina, Son y mi espíritu, que se le permitió llegar a un acuerdo sin mi opinión. Su señoría, este es un hombre peligroso. Ha destruido tanto de mi vida y mi fe en la humanidad. Sigo deseando que mejor me hubiera matado, porque así por lo menos hubiera acabado con mi sufrimiento que siento ahora, y yo sé que sentiré por el resto de mi vida. Él, Nazón Joaquín, me lo quitó todo. Me quitó a mi familia, me quitó a mis amigos, me quitó mi confianza y mi inocencia. Y ahora solo me quedaron pedazos rotos y feos de los recuerdos de lo que me hizo por tantos años. Ella es una víctima, la que estamos escuchando. Ella está en la corte en ese momento. Ella está hablando en la corte frente a Nazón. Good afternoon, Your Honor. Buenas tardes, su señoría. Yo soy Jane Doe 5. I stand here today Vengo aquí hoy ante usted and all these y todas estas personas y Nazón Joaquín to tell my para decir mi experiencia. 7 years. 7 años. It has been 7 years Han sido 7 años since my abuse desde que comenzó mi abuso en las manos de Nazón and all y la luz del mundo y sus miembros más altos. Perhaps Tal vez sería más apropiado decir que han sido 28 años desde que comenzó el abuso, desde que se me preparó desde el momento que nací para estar en esta iglesia. and it's Y me destroyed destruye saber knowing that que no tendré mi día en corte para poder decir al mundo mi historia. But I would like Pero me gustaría hablar por lo menos parte de esa verdad aquí, en esta sala, con mi violador. for the past 3 En los years últimos 3 años, Mason is Nazón y sus abogados han argumentado que mi abuso fue consensual, that I wanted, que yo así lo quise, that I was an que yo era un adult that nobody adulto que nadie me forced forzó a hacer nada. that this Oye, escucha la defensa, lo que está diciendo, que fue consensual, que fue en mutuo acuerdo. Óigame, pero paremos un momento. ¿Cómo es posible que un apóstol tenga un mutuo acuerdo con una señorita para una relación sexual? ¿Cómo es posible que un apóstol de Jesucristo, un ungido, como ellos lo llaman, el mismo Cristo, señores, como ellos dicen,
que es el mismo Cristo, que es el Espíritu de Dios encarnado, ¿cómo es posible que este hombre diga que su relación íntima con la muchacha fue de mutuo acuerdo? Que esa sea la defensa que él esté presentando, que no fue a fuerzas, que fue en un mutuo consentimiento, Señor, que estaban de acuerdo, que ella aceptó. ¿Cómo es posible que un apóstol se defienda de esta manera diciendo, es que ella estaba de acuerdo? Otra vez, señores, leemos la Santa Escritura. Efesios capítulo 5, verso número 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, sectarios, miembros de la secta La Luz del Mundo, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mi hermano, hermana, mira cómo ande, sé sabio. ¿Cómo vas a estar defendiendo a un criminal? Disimulando, haciéndote al disimulado de estos pecados, diciendo que estaba de acuerdo la joven para tener esos actos. Continuamos, escucha. Que solamente porque nadie me puso una pistola en la cabeza estaba libre para decir que no. Se burlaron de nosotras para someternos. Él y sus abogados continuaron con su abuso emocional, sin mencionar el abuso físico de Nazón. Eso está muy lejos de la verdad, su señoría. Y esto es lo que necesito que entienda usted. Nazón, sus abogados, esta corte y todo el mundo. Recuerdo cuando estaba en una sala de un lugar seguro, viendo a los agentes hablar a nuestro favor. Cuando la defensa preguntaba que si nos habían puesto una pistola en la cabeza. Yo hubiera deseado que él me hubiera puesto una pistola en la cabeza, en vez de haberme forzado a pasar por todo lo que pasé. Porque así hubiera tenido una oportunidad para resistirme. Tal vez lo hubiera pensado y dicho que no. Nunca se me permitió decir que no. Y cuando lo traté, me recordaron el por qué no podía hacerlo. Al salir nuestras historias y tener la valentía para hablar en contra de él, la gente comenzó a culparnos. Nos preguntaron cómo podíamos... Mira, aquí hay una persona que me dice, pregunto, ¿por qué yo empecé a ir con ellos hace poco y voy seguido? Por ello, a esta persona que me comenta que ha empezado a ir, por ello hacemos este trabajo para que tengan cuidado. Hay una astucia diabólica para engañar. Primeramente, sacan versos que hablan de Jesucristo, pero ellos lo tuercen para decir que hablan de él, de esa persona. Por este motivo, tratamos de despertar y alertar a la gente, cuidado, vas a un pantano. Podría pasarme todo el día poniéndote testimonios cómo la secta ha dividido matrimonios, han caído en el divorcio. Cómo hoy de la secta hay familias divididas porque dicen que el que no cree en la secta es el enemigo. Los ponen como enemigo a padre, a hijo,
a hijos, contra hermanos, porque unos sí quieren ir. Es peligroso, señores, esta secta. Me dice esta persona, yo empecé a ir. Ten mucho cuidado. Te aconsejo que si en verdad quieres buscar de Dios, sigue la doctrina cristiana. Y la doctrina cristiana nos dice, mas tú cuando ores, hazlo en tu casa. No te involucres con esa gente. Vas a terminar mal. Continuamos. Ser tan estúpidas e ingenuas. O sea, lo entiendo. Yo me sigo haciendo esa misma pregunta. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? ¿Cómo pude haber creído todas estas mentiras? Mira, voy a contestar esta pregunta. Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, no pastores. En efecto, tienes toda la razón. Pero fíjate, en tu engaño que caíste, cómo te trastornaron, ¿sí? Lo que primero que puso Dios, y es lo que predico, es lo que enseño y lo que predico. Lo primero que puso Dios fueron apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos recibieron un ministerio, una autoridad, una revelación para poner el fundamento, el cimiento, donde iba a construir la vida cristiana, la persona en el siglo XV, en el siglo X, en el siglo V, en el siglo XXI. En el fundamento de los apóstoles del primer siglo. Ellos pusieron el fundamento. Hoy, en el siglo XX, se levantan nuevos apóstoles solamente para engañar, solamente para manipular, solamente para desviarte del propósito de Dios. Por ello Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y nadie, ni en el siglo XXI puede poner otro fundamento. El fundamento ya está puesto por los apóstoles del primer siglo, señores. Esos apóstoles. Por ello ella dice, Dios puso primeramente apóstoles, ¿sí? ¿Por qué crees que creemos en Cristo? Por el fundamento de los apóstoles. Si hoy, el día de ayer hablaba yo con un joven que dice que es apóstol, le preguntaba yo, a ver joven, usted se presenta como apóstol del siglo XXI. ¿Cuál va a ser tu doctrina? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es el cimiento que me vas a enseñar? Y se quedaba. Y decía, no, es que el arrepentimiento, no, que la gracia, no, espérate, me estás hablando, porque me dijo, mira, en el libro de Tito, no, me estás hablando de la doctrina de los apóstoles del primer siglo. Tú supuestamente eres apóstol. ¿Cuál es un apóstol? Para eso fue llamado, para poner fundamento. Tú te estás presentando, joven, como apóstol. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es el cimiento que me vas a enseñar? No, que en el libro de Santiago, por eso, mi hermano, tú me estás hablando del fundamento de los apóstoles del primer siglo. Yo quiero el fundamento de tu apóstol nuevo. No, mejor me apagó, me dijo que colmé su paciencia y ¡pum! Me desconectó. Así, no pueden. Pero si hablaran con un ignorante que no lee, que se la pasa viendo las novelas, mirando Rosa de Guadalupe, mirando los milagros de la Virgencita, pues se va a creer. Por ello el apóstol Pablo decía, para que ya no seamos niños, fluctuantes por todo viento de doctrina llevados. Dios reclama de una madurez. Entra a mi canal. En mi canal, en este de TikTok o en YouTube, hoy estamos hablando de la madurez del cristiano. Para eso es la madurez, mi amigo. No para que seas llevado con todo viento de doctrina, con esa doctrina torcida que saca la luz del mundo. Cuando está hablando de Jesús, dicen que está hablando del apóstol. Cuando está hablando del apóstol, Pablo dice, no, mira, ¿qué dice aquí? De la otra vez hablaba con un joven de la luz del mundo y me decía, mira, lee en el libro de los Hechos capítulo 10. Yo, sí, a ver, ¿qué dice? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Le digo, no, pues que recibiera al apóstol Pedro. Ya ves,
¿Ya ves cómo Dios manda que tienes que recibir al apóstol? Digo, por eso, pero aquí está diciendo que al apóstol Pedro. No, pero así también tienes que recibir a Nazón. Digo, oye, espérate. Aquí, literal, el contexto me está diciendo, está hablando que hasta el apóstol Pedro, Dios le dio revelación para que ellos dos se juntaran. Pero estos jóvenes, como están tan lavados de la cabeza, los versos que hablan del apóstol Pedro se lo acomodan a Nazón. Y en mis tiempos, cuando era ministro de la secta, se los acomodaban a Samuel. Así es que todo es un engaño. Continuamos con esta grabación. ¿Cómo es que me puse yo misma en esta situación? Y hasta Nazón era un Dios para mí. Nazón, tú y tu iglesia han convencido a generaciones de gente que como tú, tu padre, tu abuelo, mi bisabuelo, son Dios. Que tú eres el apóstol. Que tú eres lo que el mundo conoce como la Trinidad. Que Dios. En este momento estamos escuchando otra víctima que es la sobrina de Nazón. Hace un momento atrás escuchábamos otra víctima que era una miembro de la secta La Luz del Mundo. Ahora estamos escuchando a la sobrina de Nazón. Cada onza de mí, todos lo creímos. Tú y la iglesia se aseguraron de esto. Me sentí tan bendecida de haber sido parte de esta familia tan orgullosa. Yo sentí que tenía que guiar con mi fe y ser un ejemplo para todos los miembros de la iglesia, porque eso era parte de mi patrimonio. Cuando nos dijiste que Dios hablaba contigo cara a cara, que tú tienes el poder para expresar las instrucciones de Dios, para garantizar nuestra salvación, yo lo creí y dediqué mi vida a servirte. Su señoría, cuando mi abuso apenas comenzaba, era vulnerable, ingenua e inocente. Tenía que serlo para poder ser lavada del cerebro y creer todas estas mentiras. Otra vez, la víctima identifica cómo se le lavó el cerebro. Mira, voy a contestar a un comentario de otra persona. Dice que para haber pastor se ocupa un apóstol. Vamos a contestarle a esta persona, porque son los argumentos cómo engañan a la gente. Por eso contesto, porque esos argumentos les meten a la gente para engañarla. Decirle, es que si no hay apóstol, no va a haber ministerios. Ocupamos a Nazón para que Dios dé ministerios. Y yo te voy a decir una cosa, contestándote con la Santa Escritura. En 1 Corintios capítulo 12, verso 4, 5, 6, 7, 11 al 29, nos dice la Escritura, hay diversidad de ministerios, ¿sí? ¿Sabes? Si alcanzas, ¿qué identifica? ¿Qué quiere decir? Diversidad de ministerios. ¿Sabes para qué es un ministerio? ¿Sí? ¿Sabes? O nomás hablas por hablar que se necesita apóstol para un pastor, para un evangelista, para un maestro. Nomás hablas porque así te lo metieron en tu cabeza. ¿Sabes qué significa un ministerio? ¿Clasificas lo que significa un ministerio? ¿Sabes para qué es? ¿Sabes la función de un ministerio? ¿Identificas la palabra diversidad? Te estoy dando el verso donde dice el apóstol Pablo, hay diversidad de ministerios. Te voy a ayudar. Diversidad quiere decir varios, muchos. Ministerio quiere decir oficio, un trabajo sagrado. Ministerio es un trabajo para un siervo de Dios. Como le quieras llamar, pastor, maestro, obrero, encargado local, obrero local, como le quieras llamar. Pero ese es una persona que está haciendo un trabajo por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo. Si tú lees
ahí en 1 de Corintios, capítulo número 12, verso número 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién las hace? Nazón. ¿Quién las hace? Samuel. ¿Quién las hace? El Papa. No, Señor, te engañaron. No las hace el apóstol. No las hace el Papa. Las hace uno, el Espíritu de Dios. Dios es el que reparte a quien Él quiere. Reparte el ministerio, la capacidad de hablar como tu servidor lo está haciendo esta tarde. Es el Espíritu Santo que produce el querer, el hablar, el hacer. No es el instituto bíblico. No es porque el Papa me puso una cruz con ceniza. No es porque Nazón me tocó la cara. No es porque le mandé una carta a Nazón y le dije, Nazón, quiero ser sin condición tu servidor. No. Óyelo, el apóstol Pablo, los apóstoles auténticos nos dejaron la instrucción, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo, el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiso. Dice el verso número 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, ¿verdad que no? Como Él quiso, para que todavía al último te dice el apóstol Pablo, ¿que acaso son todos apóstoles? ¿Que acaso todos son maestros? Es el Espíritu de Dios, Señor, que no depende de hombre alguno. Dios, su gracia, su misericordia. Joel, el profeta Joel, antes de Cristo, Joel profetizó, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué crees que es el Espíritu? Para llorar cuando mires a Nazón. Para empezar a saltar y como loquito, haciendo las manos así. Nazón, Nazón, Nazón. Nazón, Nazón. ¿Tú crees que para eso es el Espíritu Santo? Para andar templando. Para andar hablando changabarlanga. ¿Tú crees que el Espíritu Santo es para andar diciendo parangarcutimiricuaro? Acharanga, baranga, maranga, tingas. ¿Tú crees? Eso te enseñó la secta. Eso te dice que tú eres ya sellado porque dices parangarangaram patangas. No, Señor. El Espíritu Santo cuando llega al hombre, a la mujer, es para dar un fruto. Es para manifestar los ministerios. ¿A qué Él quiere? Reitero. No es al que yo diga, no. Dios sabe a quién le produce el querer. Y cuando Dios produce el querer y el hacer, ese hombre que va a ser ministro, pastor, maestro, lo que le quieras tú nombrar, esa persona empieza a tener un interés sobrenatural sobre las escrituras, ¿sí? A veces se la puede pasar toda la noche estudiando, se la puede pasar por horas encerrado en una oficina estudiando, que cualquier persona dirá, oye, ¿y este qué tiene? Ya tiene 5 o 6 horas ahí leyendo. Se la puede pasar horas arrodillado, orando. Pero porque hay algo que le está produciendo, que es el Espíritu Santo que lo está preparando. Y se la pasa las 24 horas meditando en la palabra, estudiando a las sectas, a ministros, estudiando una enciclopedia, lenguaje, palabras hebreas, griegas, latín. Porque hay hay algo que lo está moviendo, Señor. Es el Espíritu Santo que lo está preparando. Cuando el Espíritu Santo lo inspira a hablar, este hombre va a tener todo el material. Y el Espíritu Santo le va a decir, toma esto, tome aquello, habla esto sí, esto no. Continuamos para la gloria de Dios. Ahorita contesto otro comentario. Aceptación de Él. Todo lo que yo conocía era la iglesia, fue toda mi vida.
Y Nazón se aprovechó de mí de todas las formas posibles, mentalmente, físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Usó mi confianza y mi inocencia y me sedujo. Me sedujo para venir a su casa, para hacerme propiedad suya. Esas fueron sus palabras, que yo era propiedad de él y que podía hacer lo que se le antojara conmigo. Siempre me enseñaron que no podía negarme a los deseos del apóstol. Y Nazón nunca perdió la oportunidad de aprovecharse de esa fe. Estaba a merced de lo que él quisiera. Y él usó eso para hacerme su esclava sexual. Porque después de todo yo era propiedad de él. Me hizo vivir en su casa y obedecer a todas sus órdenes. Me usó una y otra vez. Y tenía que guardar silencio. Parecía Isaac que me llevaban a matarme. Fui violada y abusada día tras día, todos los días, por años. Y cuando no estaba sirviendo a mi Señor y amo sexualmente, era su sirvienta. Tenía que limpiar su ropa, tenía que rasurar su espalda, tenía que servirle su comida, tenía que restregar su letrina, tenía que vestirlo en la mañana y darle masaje en los pies por la noche. Se me ordenaba despertarlo cada mañana con un acto sexual y ponerlo a dormir con otro